¿Qué tal? Buenas noches, ¿verdad? Hoy es sábado 18 de abril del año 2020. eh, es la 1 de la mañana y estoy grabando este video para poder tener una charla con ustedes y que podamos eh, sugerir algunas cosas. Como pastor, quiero dirigirme a la iglesia, a los hermanos, a las familias, a las personas que ven este video en cuanto a lo que está sucediendo, ¿verdad? A nivel global, esta pandemia. Pero no quiero predicar ni quiero darle un mensaje, quiero darle unas anotaciones, algunas observaciones que creo que son puntuales para nosotros ahora que estamos eh, en este periodo que se ha alargado la cuarentena, que tiene que alargarse aquí en México, ¿verdad? Que tiene que seguir adelante, quédate en casa. Y como pastor tengo la responsabilidad de poder, o tengo la responsabilidad de poder comunicar lo siguiente como un consejo, como una observación, pero no solamente viendo lo que es algo simple o sencillo en lo cotidiano como ciudadanos, sino también en lo espiritual como hijos de Dios, ¿verdad? Quiero leer Salmo 46, versículo 1 al 2, y, y hacer la observación en cuanto a este pasaje de la palabra que tenemos, ¿verdad? Salmo 46, versículo 1 al 2, eh, dice la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículo 3 dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las tribulaciones no son asuntos menores, las tribulaciones son situaciones reales, son situaciones fuertes, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar. Y dice este salmo que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así que nuestra convicción tiene que basarse en cuanto a cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no nos excluye de enfrentar problemas y tribulaciones, pero sí nos da una seguridad, una garantía que Dios está al cuidado, que Dios está fortaleciéndonos mientras está la tribulación, mientras está la aflicción, mientras está la crisis, ¿verdad? Y el versículo 2, Salmo 46, 2, el salmista dice: por tanto, no temeremos. Y por tanto, no temeremos debe ser nuestra convicción y posición hasta esta hora, hasta este momento, ya viendo lo que ha trascendido en estos meses pasados en otros países, ahora desde el mes de marzo, que en México empezó a haber algunas restricciones y que ahora como iglesia estamos detenidos de congregarnos, de estar en congregación personal. Pues debemos saber esto: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, por tanto no temeremos. Y debemos estar confiados que nuestra convicción y nuestra posición nos va a ayudar y nos va a fortalecer en medio de esta crisis, en medio de esta tribulación. Como veíamos, es algo global. Meses atrás se hablaba de otros países, hoy estamos hablando aquí de nuestro país, lo que está pasando, lo que estamos necesitando, y como pastor me siento responsable y tengo el privilegio también de poder decirte algunas cosas que creo que van a ser puntuales en nuestro corazón. No es algo nuevo, es algo que está en la palabra, es algo que podemos estar viendo suceder con estos días. Y no es una predicación, más es un consejo, ¿verdad? La primera cosa que quiero tocar es que estamos dentro de una crisis general a nivel mundo, a nivel países. Es una crisis para la cual muchos gobiernos no estaban preparados, la sociedad no estaba preparada, las familias no estaban preparadas. Y pues en la iglesia, yo como pastor no estaba preparado para algo así. No estaba preparado para este cambio, ¿verdad? Ahora tener que hablar frente a una cámara,
el tener que pensar y cómo administrar el don que Dios me ha dado, el poder pensar cómo vamos a mantener en bendición y en fortaleza el corazón de la iglesia, porque si bien los pastores tenemos una responsabilidad es proveer, ¿verdad?, el alimento espiritual en la palabra, sabiendo que la palabra misma en el corazón de cada creyente va a producir un cambio, un efecto de vida, porque la palabra es la palabra de Dios. Pero también el no poder vernos continuamente como hacíamos cada semana, el no poder estar dirigiendo los grupos. Así que la economía no estaba preparada tampoco para esta crisis, la sociedad en sí misma. Entonces vemos que este virus que ha venido es un virus que no debemos tenerle en poco, pero sí debemos pensar que no va a ser una fuente de temor para nosotros. Esta situación del virus, ¿verdad? Es un coronavirus que ha mutado, que es letal, que es muy contagioso, ¿verdad? Es muy asintomático y hasta después de 15 días la persona empieza a presentar síntomas o puede bien no presentar síntomas en sí de repente y sin embargo su salud se deteriora. Vemos que es un virus que afecta mayormente a los que traen enfermedades ya crónicas o avanzadas, alguna situación de enfermedad en el organismo de alguna persona y es contagiado por este virus, pues el virus aprovecha y destruye la inmunidad del cuerpo y colapsa los pulmones y pues bueno, es un virus que produce síndrome respiratorio muy severo y la gente se ahoga, se queda sin oxígeno, pero lo que vemos es que no está solamente en una región, está en todo el mundo, ¿verdad? Y es una crisis fuerte, es una crisis general, es una crisis real, ¿verdad? Por lo tanto, mi consejo es que hay que considerar muy en serio el cuidarnos y el estar preparados y protegidos en estos días, aquí en México mayormente, que ahora todavía no se entra a la fase 3, pero se espera que vamos a entrar en la fase 3 y es el momento donde todo se empieza a elevar, el contagio, los hospitales empiezan a estar un poco llenos o muy llenos, no hay suficientes respiradores quizás, o puede que sí los haya, no sabemos, pero lo que sí nos dice las autoridades de salubridad, que debemos mantenernos protegidos, cubrebocas, mascarilla, y sobre todo que debemos empezar a tener un distanciamiento social, quedarnos en casa, no salir. Hay quienes tienen que trabajar por situaciones esenciales, ellos pueden salir, pero no sin protección. Así que, hermano, que estás tú en tu casa, tú que estás viendo este video, si todavía estamos en esta situación de crisis, yo te digo, cuídate, cuida a tu familia. El virus es invisible, no lo puedes ver, no puedes detectar quién lo trae, quién no lo trae, pero lo que sí puedes hacer es protegerte y cuidarte si es necesario que vas a tener que tener contacto por alguna situación esencial con las personas, ¿verdad? El virus llegó a un barco de la Marina francesa, ¿verdad? Se dice que hay como 1000 contagiados o un poco más de 1000 contagiados en la tripulación, sin que ellos hayan tenido contacto con tierra. Solamente hicieron una escala entre el 13 y 16 de marzo y no se explican cómo el virus entró ahí. Así que el virus es muy contagioso. Cuando alguna persona lo adquiere, son situaciones muy complicadas en su organismo, hay dolor, hay fiebres altas, así que si nos están diciendo que debemos cuidarnos, debemos quedarnos en casa, hagámoslo, porque necesitamos tener protección. Algunos dirán, como dice Salmo 91, versículo 10, ¿verdad? Que era lo que al principio se hablaba bastante, que dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Gracias a Dios por las promesas de Dios que tenemos, por la palabra de Dios, que es nuestra seguridad y nuestra confianza. Pero dentro del aspecto de esta realidad, esta palabra para nosotros es una fe.
para saber que estamos cuidados, guardados por Dios, pero nuestra parte es también hacer lo correcto, lo prudente. No podemos decir, a mí no me va a pegar, a mí no me va a dar, ¿verdad? El día de hoy un pastor de El Salvador murió, ¿verdad? Ha habido pastores que han muerto, hay pastores contagiados con este virus. Un pastor en Nueva York, siendo el de Guatemala, murió en Nueva York porque fue contagiado por el virus, no era de mucha edad el pastor. Así que tenemos la promesa de Dios, tenemos la palabra de Dios, pero tenemos que caminar en prudencia. La fe no nos exime de la realidad, la fe nos ayuda para enfrentar la realidad. Y quizás podemos pensar que no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada, gracias a Dios, pero debemos tener el cuidado. Proverbios 22, versículo 3, dice que el avisado ve el mal y se esconde. Esto nos dice que hay que tener prudencia, una prudencia donde no consideramos que lo que nos están diciendo es una orden del hombre, sino más bien es una orden de la razón y lógica en cuanto vemos el peligro. El peligro es que si este virus es muy contagioso, que si este virus está llegando a gente que no ha tenido contacto social, mucho contacto social, como estos marineros, esta tripulación marina del barco francés, y están contagiados. Ahora imagínate donde hay una conglomeración de gente, ¿verdad? Sin protección. Así que Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Tú y yo sabemos que no hay mal ni plaga que toque nuestra morada, pero no nos vamos a exponer abiertamente o descaradamente, disculpe la palabra, para decir es que a mí no me hace nada esto. No, somos personas en un cuerpo físico vulnerable y debemos cuidarnos. Y mayormente cuando tenemos familia, cuando tenemos ancianos en la casa, cuando nosotros ya también quizás podemos ser mayores de edad. Claro, no sabemos cuál es el nivel de mortalidad en los jóvenes, pero se dice que es menor el porcentaje de mortalidad en jóvenes que en adultos mayores. Así que, hermanos, iglesia, familia, la palabra sí nos dice que debemos poner nuestro corazón en una confianza, no tener temor, pero sí debemos tener prudencia. Si no es necesario salir, no salgamos. Si no es necesario hacer una actividad, no la hagamos. Gracias a Dios que hubo tiempo que podíamos congregarnos, podíamos alabar a Dios en congregación, podíamos tener nuestra concentración con libertad, pero hoy estamos restringidos a nuestras casas. Hoy estamos restringidos por prudencia, por obediencia, por sabiduría, ¿verdad? Y no debemos sentirnos mal y decir, soy un cristiano cobarde, ¿cómo que yo no puedo salir a la calle y enfrentar esto? Si Dios habla a la iglesia y la iglesia se va a tener que exponer, es porque Dios lo va a hablar al corazón de la iglesia. Cada miembro, cada creyente de Cristo podrá ser llamado para eso. Pero mientras el Señor no nos da la palabra rema, no nos da la certidumbre de que así debemos hacer, debemos ser prudentes en la medida de nuestra fe, que cree la promesa de que no nos va a tocar plaga, pero también en la medida de la sabiduría, que debemos cuidarnos y debemos estar escondiéndonos del mal. Así que la fe nos pone en seguridad para no ser dañados. Y usted puede decir, bueno, pastor, es que yo quiero salir, yo quiero expresar mi fe, yo quiero ser impacto para este tiempo. Bueno, usted puede hacerlo ahí en su casa, usted puede hacerlo orando, ¿verdad? Leyendo la palabra, evangelizando a sus familiares, a sus seres queridos, amigos, aún, pero por medio de los medios digitales, y en lo posible, si no es esencial, si no es necesario, no salga, no, porque esto que dice que vamos a entrar a la fase 3, si es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Hace semanas atrás yo veía Italia y veía cómo subía el número de mortandad, veía las estadísticas y yo decía, bueno, es que esto está tremendo. Y Estados Unidos estaba muy por debajo de Italia, muy por debajo de España, muy por debajo de Francia. Y hoy Estados Unidos realmente necesita nuestra oración, necesita nuestro clamor. Gente está muriendo, tremendo, ¿verdad? Y necesitamos levantar nuestra voz
pidiendo a Dios que Él intervenga en esta crisis que es general y que podamos pedirle a Dios de corazón, ¿verdad? Quebrantados en espíritu, que Él levante, que Él levante esta plaga, que Él quite esta plaga y que Él tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra en Filipenses 2, versículo 4. Si tú eres un creyente en Cristo, eres un cristiano maduro, eres un ministro de fe, como veíamos, y sabemos que la crisis es general, que nosotros aportemos siendo prudentes para no salir, para no contaminar o no contaminarnos con el virus, no ser vehículos de este virus, ¿verdad? Efesios 2, versículo 4, perdón, Efesios 2, no, Filipenses 2, versículo 4, dice la palabra que debemos considerar a otros, que debemos tener consideración por los demás. Filipenses 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que yo no voy a exponer la vida de mi esposa, de mi hija, de mis familiares, solamente por algo que yo quiero hacer. Yo necesito ser prudente. Yo no voy a exponer la vida de la iglesia, los miembros de la congregación, en el sentido de ser contagiados, ¿verdad? Solamente porque queremos tener un acto de fe, queremos tener un acto, créame que vendrá ese tiempo, créame que sucederá, que sí estaremos congregándonos en libertad y con una expresión de júbilo y adoración a Dios, pero por mientras está este tiempo, y por consideración a otros, seamos prudentes, ¿verdad? Usa tu mascarilla, usa tu cubrebocas, tus guantes, lávate las manos con jabón, con agua, toma todas las precauciones que sean necesarias, porque como decimos, el virus es invisible. Tú no sabes si lo traes, yo no sé si lo traigo, no sé quién lo pueda traer, pero lo que sí sé es que no va a tocar la plaga a mi morada, pero yo tengo que hacer mi parte porque Dios me ha dado fe para poder estar tranquilo, sin temor de que esto no me va a afectar a mí. Y si llegara a contagiarme yo, va a ser porque Dios permite algo para perfeccionar mi fe, para perfeccionar mi vida. Y de eso se trata la segunda parte de lo que te quiero decir. Hoy vivimos días diferentes, ¿verdad? Hoy tenemos un estilo de vida que debemos aprender a vivir. Y quizás una pregunta que tú te haces es ¿cómo voy a vivir ahora? ¿Cómo debemos vivir ahora? Los días son diferentes, pero Dios sigue siendo el mismo. Aleluya. Y eso debe motivarnos, que aunque los días ahora son diferentes en rutina, en convivencia, en la manera como nos estamos desarrollando en familia, aún en lo laboral, ¿verdad? A mí cómo me ha costado trabajo poder hacer estos videos, poder estar investigando, poder hacer pruebas. Pero ¿qué cree? Debemos aprender a vivir estos días ya. Debemos aprender a vivir en este distanciamiento temporal, en este cuidado temporal, pero también debemos aprender a vivir en estos días con la paz de Dios, con la fe en Cristo, con nuestro corazón bien cierto de que las promesas de Dios se cumplen porque ahí está nuestra esperanza. Pero debemos también saber qué cosas ya es tiempo de soltar y qué cosas es tiempo de hacer que nazcan. Quizás habrá situaciones en las cuales hay que reconciliarnos con la familia, hay situaciones en las cuales tenemos que platicar como familia, como matrimonio, hacer una introspección conforme a la palabra, ¿verdad? Y saber que Dios tiene algo para nuestra vida. Hoy veía una ilustración de un joven que dijo, me puse a leer la Biblia. En estos días me puse a leer la Biblia y la leí y veo que todo está mal. Y la gente se queda sorprendida, ¿verdad? Le dicen, ¿cómo que todo está mal? Sí, todo está mal en mí, porque conforme a la Biblia yo estoy mal. Así que hay un tiempo para tener una introspección y saber qué cosas necesitamos cambiar en nuestra vida. ¿Cómo vamos a vivir estos días? Como dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la palabra,
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, son días diferentes, son días que no esperábamos. Y en una versión más expresa dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Así que nos encontramos que nuestra manera de hacer iglesia ahorita es por este medio, ¿verdad? Si tú ya habías dejado de congregarte, ya no estabas asistiendo a la congregación local, ¿dónde ibas? Después de esta situación, de esta crisis que hay, cuando se dé otra vez la libertad para poder congregarse en la iglesia local, vuelve a tu iglesia local, vuelve a congregarte. La falta de congregarnos es falta de madurez. Algunos dicen, es que para mí es mejor así. No, no, congregarse es lo esencial, porque la iglesia tiene que estar concentrada, congregada, en un lugar público expresando su fe para Cristo, ¿verdad? Así que la iglesia local tiene un ministerio, tiene una visión, tiene algo que hacer. Congrégate, si te habías dejado de congregar, si tú eres de los fieles que se ha congregado y ahorita dices, ¿cómo le vamos a hacer? Yo quisiera estar en el templo, quisiera estar cantando con los hermanos. Bueno, pues ahora hay que aprender a vivir así estos días. Se ha dicho que hasta el 30 de mayo es cuando se va a levantar la contingencia, ¿verdad? Oremos para que así sea. De parte de Dios que así sea, que el 30 de mayo a más tardar sea el tiempo donde Dios ha enviado una respuesta, ha tenido misericordia y nos ha levantado el Señor para que podamos ver que se levanta la contingencia, ¿verdad? Creemos que hay el tiempo que marca el hombre no es el tiempo que marca Dios, pero sabemos que cuando Dios actúa, Dios puede actuar de un día al otro, pero también Dios puede alargar las cosas. El hombre puede tener una fecha, pero las situaciones pueden agravarse, no sabemos, pero lo que sí sé es cómo vamos a vivir estos días, pues estos días hay que vivirlos como iglesia, congreguémonos como familia. Ahí está, Josué dijo, yo y mi casa, que tu iglesia que la iglesia donde te congregas sea tu familia. Ahí con tu esposa, con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, mujer, que sea ese lugar, ¿verdad? La familia. Mateo 18:20, Jesús dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto es válido para este día, esto es válido para estos tiempos, porque la iglesia no debe de apagarse, la iglesia debe de arder, y la iglesia arde donde hay fe, donde hay convicción, donde en el nombre de Jesús se alaba al único y verdadero Dios. Así que, ¿cómo estamos haciendo iglesia? De esta manera. Para mí no es fácil hablar a una cámara y estar diciendo cosas, pero ¿qué crees? Dios me ha ayudado, mi imaginación me ha ayudado y yo no estoy viendo una cámara, yo te estoy viendo a ti. Te estoy viendo a ti que los domingos te gozabas, te estoy viendo a ti que venías y me saludabas, te estoy viendo a ti que viniste por primera vez a la iglesia, te estoy viendo a ti que tienes un problema, una necesidad y has orado a Dios y me uno a tu oración. Te estoy viendo a ti que has estado enfermo y creo que Dios te va a levantar. Te estoy viendo a ti. A ti que estás detrás de esta cámara, pero sin embargo la palabra no está presa, la palabra de Dios sigue, corre y llega al corazón. Y el ministerio que Dios ha puesto en mi vida y lo ha confiado, no es un ministerio para que yo te diga lo que tienes que hacer, sino que es para que yo te dé un consejo, yo te exhorte para que tú sepas qué decidir, qué tomar, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice qué hacer. Así que cuando yo expongo la palabra va a hablar a tu corazón. Mi vida puede ser no puede ser, es un vehículo solamente de la gracia de Dios y la unción de Dios hacia ti. Pero tú debes tomar la palabra como la palabra de Dios y examinarla en tu casa, escudriñarla y Dios hablará a tu corazón. Así que, ¿cómo vamos a vivir? Congregándonos como familia. Ahí está la iglesia, ahí estás tú. Claro, puedes comunicarte con nosotros, comunícate, puedes hacer un video, mandarlo, pues hazlo. La iglesia, ahorita estamos distanciados de un templo, pero en las casas alababan a Dios, dice la palabra, y comían, ¿verdad?, con sencillez de corazón, alabando a Dios y orando. También vemos que hay que tener un devocional personal, no sueltes tu devoción con Dios, ten un devocional personal, busca adorar a Dios más tiempo, pon música cristiana,
no te entretengas en las cosas del mundo, más bien crece en lo espiritual, crece en las cosas que Dios tiene para ti. Ora a Dios, ayuna, medita en la palabra, tienes libros, lee un buen libro, tienes internet, ve una buena predicación, ve un pastor que edifique tu vida. Hay pastores que tenemos en la página luego de Facebook, que tú puedes ver, puedes recibir mucho, pero mientras estos días están pasando, prepárate, prepara tu corazón. ¿Cómo vamos a vivir estos días? Como dice Efesios 5, versículo 15, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando las oportunidades, aprovechando el tiempo, aprovechando todo lo que está pasando para nuestro crecimiento. Cuando estamos distanciados socialmente y no tenemos una convivencia relacional con otras personas, ahorita a este nivel ya, yo pienso desde el 23 de marzo para esta fecha que empezó a haber restricciones, hay gente ya con estrés, hay gente con una situación emocional deprimida, ¿verdad? Porque se han metido en que esto es su confinamiento, que no saben cómo llevarlo adelante. Pero cuando tú le pides a Dios sabiduría, Dios te va a dar sabiduría para saber cómo vivir. Así que busquemos cómo suplir la actividad cotidiana, orando, leyendo la palabra, viendo películas, ¿verdad? Hay un canal en YouTube, quedó abierto el canal de YouTube de Armagedón para ver todas las películas cristianas de Armagedón. Yo les recomiendo algunas de por ahí, ¿verdad? Cicatrices, Chamula, Tierra de Sangre, El Despiadado, películas que se me pasan, pero están ahí y son películas cristianas, edifican la fe. Así que Codicia Mortal es una de ellas, Hades, Vida después de la muerte, ¿verdad? Así que hay maneras de hacer las cosas, hay maneras de vivir cada día, ¿verdad? Pidámosle a Dios sabiduría. También debemos aprender a alimentarnos bien, ¿verdad? Acuérdense que una de las cosas para estar sanos es la alimentación, alimentarse bien, descansar en lo posible, lo más que se pueda descansar bien. Cuando digo descansar bien no quiero decir tirar flojera, quiero decir que si en la noche hay que dormir, si en el día hay que trabajar, pues hay que trabajar, hay que tener actividad, si hay que tomar un descanso después de comida, hacer una sobremesa, tener una buena plática con la familia, bueno, todo eso, ¿verdad? Y también aprender a administrar lo que tienes, no lo que no tienes, lo que tienes, porque administrar es lo económico, ¿verdad? Lo que tienes, el dinero. Romanos 5, versículo 3 al 5, nos dice que en estos días debemos saber que lo que estamos enfrentando es real, pero sin embargo ya Dios por medio de Pablo nos está dando instrucciones de cómo debemos nosotros vivir. Y dice Pablo ahí en Romanos 5, versículo 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones y como veíamos son días diferentes, hay una crisis generalizada, esto es real, esto es un impacto para la economía de toda la nación, para la economía mundial, esto es un impacto para la salud de tanta gente, esto es un impacto para la estabilidad de las familias, las generaciones. Esto es algo que no podemos cambiar, pero sí debemos aprender a vivir con ello ahora, pidiéndole a Dios sabiduría. Y dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque en esta prueba es donde nuestra fe se va a mostrar. Es donde nosotros vamos a ver nuestro nivel de madurez. Es bonito cantar a Dios y alabar a Dios y expresar un aleluya cuando no hay problemas, cuando no hay crisis. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, ya no sale el aleluya, ya no se baila con libertad, sino que se forma el carácter del verdadero adorador. Se forma el carácter de aquel que dice, para mí el vivir es Cristo. De aquel que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios va a usar nuestras pruebas para hacernos, no para quebrarnos. En esta crisis, Dios no nos destruye
para que nos perdamos. Dios destruye, quiebra, rompe lo que no es nuestro, según ahora en Cristo, sino que ahora Dios destruye aquellas cosas, aquellos pensamientos, aquellas áreas de nuestra vida en cada prueba, en cada tribulación, para que surja lo que es genuino, lo que es de Cristo, lo que es de la fe. Y la paciencia tiene que ver porque no lo hace de la noche a la mañana, es un proceso. Y en este proceso vamos a enfrentar circunstancias que cambian, que no son muy comunes, no son muy firmes, y sin embargo debemos saber que cada situación que enfrentamos, Dios está obrando en nuestro corazón. Maduramos más durante los días de adversidad que en los días de prosperidad. Eso ni para ponerlo en tela de juicio. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que las situaciones reales que estamos enfrentando son fuertes, pero son necesarias. Ahora, cuanto más que lo vemos que es a un mover global, pues ahora sabemos que no solamente es necesario para nuestro crecimiento, sino que es necesario para el cumplimiento de algo que Dios ya nos había hablado. Jesús lo habló en Mateo 24, Jesús lo habló en Lucas 21, ¿verdad? Daniel lo habló en su profecía. Así que son cosas a nivel global, ya no solamente es necesario para nuestro crecimiento, sino para el cumplimiento de lo que sabemos que se ha de venir, porque Dios ya lo había dicho así, Dios ya lo había hablado. Puede que sea un umbral, puede que sea un paso más, puede que sea un principio de dolores, puede que sea un ay. No sé qué sea esto, pero lo que sí puedo decirte es que Dios dijo, como dice Salmo 46, por tanto no temeremos. No temeremos, nos esforzaremos porque Dios va delante de nosotros. Y en medio de esta tribulación, en medio de esta prueba, nuestra fe está firme, porque nosotros no tenemos una fe emocional, tenemos una fe que es una convicción. Por eso, gloriémonos, alegrémonos, y en medio de lo que no podemos controlar, pidamos a Dios sabiduría para aprovechar bien el tiempo. Y la tercera cosa que quiero hablar con ustedes es ¿qué es lo que viene? Después de esto, ¿qué? Después de esto, ¿qué sucederá? Y la respuesta es, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Yo no lo sé. No hay hombre en esta tierra que nos pueda decir qué va a suceder después de esto. Habrá quienes tienen planes, habrá quienes tienen a lo mejor control sobre algunas situaciones y dicen, el siguiente paso va a ser esto. Pero quien tiene verdaderamente el destino de lo que viene es Dios. Después de esto, ¿qué, pastor? Después de esto, ¿qué vamos a hacer? No sé. Lo único que sé es que va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias en todo lo que ha pasado, en todo lo que se ha suscitado, ¿verdad? Vidas ya se han perdido por miles, ¿verdad? Por miles. No hemos llegado todavía a las 100,000 personas muertas, pero hay miles de personas, decenas de miles de personas que ya no están aquí, generaciones que ya no se van a contar. Hay personas que quedaron solas en el tiempo de la muerte, hay gente que sufrió, y cuando todo esto pase, lo van a vivir sin esas personas, hay consecuencias. Algunos en su salud van a quedar deteriorados, van a quedar afectados quizás. Hay consecuencias, ¿verdad? De todo esto, y en lo económico también, ¿verdad? Empresas que están bajo una crisis económica, la misma bolsa de valores, la misma bolsa a nivel mundial, las caídas, la economía en los países. No hay país poderoso que pueda solventar toda la economía del mundo. Va a haber consecuencias, va a haber situaciones difíciles en todas las áreas, ¿verdad? El sistema de gobierno, las autoridades, los presidentes, los reyes, los ministros, todo esto, todo el sistema se colapsó, pero sin embargo, el único que sigue firme en su trono es Dios. El único que sigue firme en su trono es Dios. Y si usted me pregunta, ¿qué va a pasar? No sé. Por eso Jesús dijo, no se agobien por el día de mañana, más bien vivan el día de hoy. Cada día trae su propio mal. No quiero decir que no hagas planes para mañana. Dios en Jeremías capítulo 29 le dice al pueblo de Judá, al pueblo que iba a llevar, que iba a estar cautivo, hagan planes, cásense, edifiquen casas, sigan sembrando, sigan prosperando. Y en el versículo 11 Dios les dice, porque yo tengo planes de bien para ustedes. Así que
Mi futuro está en las manos de Dios. Tu futuro está en las manos de Dios. El futuro de este mundo, Dios lo sabe. El futuro de lo que viene, Dios lo sabe. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Lo que dure, Dios está con nosotros. No, por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, nosotros somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nuestro ayudador es el Dios de Jacob, el Dios que ha sustentado al pueblo de Israel en medio de persecución, en medio de holocaustos, en medio de guerras, y lo ha establecido como un pueblo único que depende de Dios. Así va a ser para contigo y para conmigo, porque el Dios de Israel es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, nos dice cuál debe ser nuestra actitud en este futuro incierto y en esta situación. Y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo te puedo decir que debemos hacer para alcanzar el futuro? No sabemos qué va a ser el futuro, pero ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos aprender a depender de Dios desde ya, desde ya. No cuando venga la crisis más fuerte, no cuando el problema se agrave. Hace semanas, 2, 3 semanas atrás, ¿verdad? Yo lo veo, los posts de pastores, posts que ponían: Dios está con nosotros, la plaga no tocará nuestra morada, y conforme pasan las semanas, los posts van cambiando y empiezan a hablar que la iglesia se fortalezca, que la iglesia siga adelante, y conforme pasan los días, las empresas empiezan a ser más pesimistas. La sociedad se empieza a desquiciar, empiezan a culpar a cierta persona, cierto sistema, y todo esto empieza a cambiar, pero Dios no cambia. Y si tú y yo ponemos nuestra necesidad en las manos de Dios, Dios dice que Él va a darnos paz. Dios dice que Él va a guardar nuestros corazones en Cristo, para que no perdamos la cordura, no perdamos la visión, no perdamos la fuerza. Porque recuerda, tú y yo somos de los que no temeremos, por tanto no temeremos. Vamos a estar confiados, ¿verdad? Nuestras necesidades a partir de ya deben ser llevadas en oración, más fervientemente, más impulsivos en el Espíritu, sabiendo que el Espíritu Santo mismo nos ayuda a interceder, porque a veces habrá peticiones y necesidades que no sabemos cómo llevar delante de Dios, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Tu lenguaje espiritual, hablar en lenguas, oh caramas, terra, vaquira, Padre, tú sabes, Dios, ayúdame. Y dice la palabra que el Espíritu mismo nos ayuda a interceder con gemidos indecibles. Romanos 8:26 y 27. Y Dios, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, del clamor y del gemir. Así que cuando nosotros vemos la historia de José, José tuvo que administrar lo necesario. 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. 7 años de abundancia, superabundancia, pero 7 años de nada de cosecha. ¿Y qué hizo José? Con sabiduría de Dios. Pídele a Dios sabiduría. Por eso decíamos, hay que aprender a vivir con sabiduría. ¿Qué viene mañana? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Nuestras necesidades entonces deben ser llevadas en Dios. 1 Pedro 5:7, ¿verdad? Nos da seguridad. Por eso le digo, nuestra esperanza está en las promesas de Dios. Dios tiene promesas para nosotros y dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Jesús dijo: no te afanes por el día de mañana. Busca el reino de Dios y Dios añadirá. Filipenses 4, otra vez vamos a Filipenses 4. Pablo mismo está
hablando, y él dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Y Pablo dice en el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que debemos estar confiados en Dios, que Dios nos provee, Dios nos cuida, Dios nos sana, Dios nos conforta. Hermanos, hemos creído en un evangelio de poder, no en un evangelio mental, no en un evangelio solamente emocional. Dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, no es una condición mental que yo tengo que decir: Dios va a proveer, Dios me va a ayudar. Tengo que estar seguro, confiado que Dios me va a ayudar. Por eso no temeremos, por tanto, no temeremos en lo que nos pueda suceder. Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es el que nos va a llevar adelante. Termino con lo siguiente, hermanos. Estamos en un umbral de un futuro glorioso, porque Dios ya nos había hablado y ha hablado en la palabra, está escrito acerca de lo que viene, el gran día del Señor, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay eventos y acontecimientos que han de suceder, algunos los veremos palpablemente, otros por misterio, a lo mejor serán revelados, no sé, pero lo que sí estoy seguro es que el futuro será glorioso. Y mientras ese futuro glorioso lo vemos o lo percibimos en nuestra vida, ¿verdad? Hay dos cosas que quiero que veamos ahora en este tiempo que estamos viviendo. No nos apeguemos a lo natural, a lo terrenal. No nos apeguemos a lo que percibimos físicamente o almáticamente. Debemos abrir nuestro espíritu, nuestro corazón y esperar la venida de nuestro Señor. Dice la palabra, ¿verdad? Hebreos 10, 23 al 25, dice la Escritura que debemos tener una conducta como iglesia. Y esa conducta significa un cambio en áreas de nuestro corazón, como cristianos, si es que no lo atendíamos o lo entendíamos así. Y dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos mantenernos firmes. La segunda cosa es el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto que dice considerémonos quiere decir con la mente fija atentamente los unos con los otros. Tenemos que estar atentos para motivarnos, mantenernos firmes, no dejar que se desanimen nuestros hermanos en la fe, en la iglesia local. Si conocemos a algún otro hermano, alguna otra familia, poder hablarles la palabra, exhortarles y, si es necesario, ayudarles, ¿verdad? Dice, considerémonos unos a otros. Quiere decir que debemos considerarnos, que debemos provocarnos a las buenas obras, ¿verdad? Y debemos edificarnos. Y dice el versículo 24, consideremos nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Te hago una pregunta, ¿tú crees que el Señor está cerca? ¿Tú crees que ya es parte del futuro glorioso que Dios nos ha prometido en su palabra? ¿Tú crees que eres iglesia? ¿Tú crees que eres de Cristo? ¿Tú te has mantenido firme en la esperanza? ¿Te has congregado? ¿Has dejado de congregarte? ¿Tu corazón se ha apagado para el Señor? ¿Has dejado de hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Has considerado que lo terrenal es más importante que lo celestial? ¿No has crecido en tu fe o has crecido en tu fe? ¿Cuál es tu condición? Si tú crees que el día se acerca y crees que son tiempos que debemos observar, pues aquí la palabra nos dice qué debemos hacer. Cuanto vemos que aquel día se acerca, mirémonos unos a otros, exhortémonos con amor a las buenas obras y no dejemos de congregarnos, no dejemos de buscarnos, de amarnos y de respetarnos. Hermanos,
Congregarnos es la comunión de los cristianos en privado y en público, y estas son las arras de nuestra reunión en el Señor cuando Él venga. Así que cuando vamos a la iglesia, cuando estás en tu casa, estás dando un testimonio de que tú eres congregación, tú eres iglesia, fuiste sacado del mundo para ser exclusivo de Dios como iglesia, y como iglesia vamos a ser llevados a la presencia del Señor, congregados para con Él, ¿verdad? Dios no va a estar recogiendo unos en el camping, otros por allá y otros por acá, no. El Señor va a recoger su iglesia para congregarla en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque la iglesia tiene que ser levantada, tiene que ser llevada a Cristo. Así que un consejo último es que debemos permanecer cerca de nuestro hermano, debes permanecer cerca de mí, yo debo permanecer cerca de ti, porque el día se acerca. Ya no podemos decir, yo no voy a ir a la iglesia, yo me voy a quedar fuera, ya no voy a ir a la reunión, ya no voy a estar participando con ningún hombre, yo voy a ser un cristiano solitario. Quítate esa mentira ya, quítate esa basura del diablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo está unido y el cuerpo tiene que estar funcionando. La medida de fe que Dios te ha dado es para que la uses en una iglesia local. Si tú no te congregas, no tienes iglesia local, busca una iglesia local. Si dejaste de congregarte, vuelve a congregarte. Arrepiéntete porque el día se acerca. Porque Dios, después que pase este tiempo, escuche, hablamos al principio, ¿verdad? El principio es que no debemos tener temor aunque tenemos una crisis. ¿Cómo debemos vivir estos días? Debemos vivirlos con sabiduría. ¿Qué nos espera en el futuro? No lo sabemos, pero ¿qué debemos hacer? Debemos acatar lo que dice la palabra, y si congregarnos en el futuro va a ser parte de nuestra expresión de fe, de lo que hicimos en lo oculto, en el secreto, en estos días de guardarnos en casa, pues entonces hay que hacerlo con una fe viva, 100 veces más de lo que estábamos antes. Que estemos más vivos para cuando salgamos de esta contingencia, ¿verdad? Que cuando entramos a esta contingencia. Aleluya. Quiero exhortarte, quiero animarte para que seas parte vital de lo que Dios va a hacer en el futuro, porque el día se acerca y tendremos un futuro glorioso. No puedes dejar de confiar en Dios. No puedes dejar de confiar en Dios. No te desesperes, hermano, hermana. Si tú estás en esa desesperación, yo te digo, no te desesperes. Ten paz de Dios. Comenta al Señor tus cargas, tus luchas. Busca ayuda. Quien esté contigo. Hay mucha gente que puede acercarse a ti, ¿verdad? En oración, por este medio, por los medios digitales. No te desesperes y cada día exprésale a Dios que tú dependes de Él. Dile al Señor, Señor, gracias porque tú eres de quien yo dependo. Es tu mano sobre mí, es tu bendición sobre mí, es tu paz sobre mí. Amén. Quiero orar y quiero que podamos pedirle a Dios sabiduría, dirección y fortaleza para este tiempo. Padre Celestial, te doy gracias porque este video puede tocar y llegar al corazón de la gente. Y Padre, porque tú nos has bendecido al conocer tu nombre, tu palabra, que es verdad. Y tu Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. No es una gota la que hemos recibido, es un derramamiento del Espíritu para manifestarnos en amor, como dice Romanos capítulo 5. Padre, y la manifestación de este amor, la manifestación de este derramamiento de gracia y que has puesto sobre nosotros es para testificar de Cristo. Te pido, Padre, que nos des sabiduría para vivir estos días, que nos des la sabiduría para poder enfrentar la crisis, que nos des dirección para saber, Padre, y conocer cómo conducirnos delante de tu iglesia, también en este mundo, como dice la palabra, pero que nos des, Señor, también la dirección para lo que viene, cómo vamos a administrar dinero, cómo vamos a vivir como familia, cómo vamos a hacer las cosas a partir de hoy. Y Padre, danos fortaleza para estar cada día, Señor, activos en el reino, activos, Señor, en las cosas que son esenciales y necesarias de la vida cotidiana. Que nadie se desanime, y si hay alguien desanimado,
Ministrale tu paz, dale tu bendición. Toca al Espíritu Santo ahí donde se encuentra. Levanta al enfermo, sana su dolor de cabeza, quita el dolor de huesos, quita el dolor, Señor, de su estómago. En el nombre de Jesús, que la unción fluya. Que tu presencia caiga y venga, Señor, a los hogares, a las familias, donde hay adoración, cuando se reúnen a cantar, a leer tu palabra, Padre, que tu presencia avive esa reunión. Gracias, Padre, porque tú nos mantienes unidos, fortalecidos, y la iglesia a nivel mundial, Señor, tú la has llamado para que proclame tu nombre, tu grandeza. Te pedimos por las multitudes, la gente que hoy está enferma, necesitada en los hospitales. Padre, que entre sanidad a esos cuerpos, los médicos, las enfermeras, los especialistas. Padre, dales gracia, dales sabiduría, Señor. Fortaléceles en lo físico, en lo espiritual, Padre. Date a conocer en medio de esta situación, en medio de esta pandemia. Tú eres Señor, tú eres soberano. Padre, trae revelación y conocimiento de tu verdad a los corazones. Te pedimos por cada país que está, Señor, bajo esta crisis. Padre, pon tu mano, tu misericordia, que se levanten hombres sabios, hombres entendidos, que se desarrolle, Señor, una cura para toda esta situación y que sea, Señor, glorificado tu nombre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de cada hermano, cada familia, cada persona, cada amigo que nos ve, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga, pues estamos en contacto y ha sido un privilegio el poder hablar con ustedes como pastor, mayormente a los hermanos de la iglesia Casa de Fe en León, ¿verdad? Y quiero decirles, hermanos, administrar bien significa darle a Dios lo que es de Dios también. Dale tu tiempo, dale tus finanzas, dale tu obediencia, ¿verdad? La administración de una vida espiritual se basa en la obediencia. Y la obediencia siempre trae bendición. Dios les bendiga, Dios les prospere. Amén. Les amamos a todos. Gloria a Dios.